Hola, buenas tardes, maestro Limón. Yo soy la doctora Kais Ledesma del grupo de los viernes. Voy a tratar de realizar el video e hice a manera de un resumen de lo que hemos visto en las clases, dando énfasis a los conceptos más importantes, ¿no? Empezamos con el concepto de economía en la primera clase, el concepto de escasez, de tratar de aterrizarlo a lo que es el área de la salud. Vimos que el concepto de economía es básicamente estudiar cómo la sociedad administra sus recursos, ¿no? Y cómo los distribuye. Y la escasez, pues, es básicamente la deficiencia, ya sea cuanti o cualitativa, de los recursos. Eh, Cuando aterrizamos esos conceptos, aterrizamos también el de economía de la salud, que básicamente es estudiar las consecuencias de la escasez en el sistema de salud. ¿Esto para qué? Para que nos vayamos ubicando en lo que sería la forma en que el sistema de salud trata de organizar, proveer, asegurar y supervisar cómo se llevan los servicios de salud en el país. Vimos los tipos de modelos, de cómo funciona básicamente la economía y nos centramos básicamente en como que en las dos ramas, ¿no? Micro y macroeconomía, hablamos de cada una de ellas y de los conceptos que abarcan, por ejemplo, de la microeconomía, vimos aterrizándolo a esto, pues que estudia el comportamiento económico de los productores y consumidores individuales. Los productores serían el personal de salud, las clínicas, los laboratorios, aunado a esto el consumidor, que sería aquí el paciente, el cliente o el usuario del servicio de salud, ya sea privado o público. De la macroeconomía vimos los mercados y la estructura de mercados. Los principales mercados vimos que eran servicios de salud, seguros, farmacéuticos, insumos, equipo. Y aterrizamos estructuras de mercado en lo que vienen siendo los monopolios, los oligopolios, y vimos algunos ejemplos de cada uno de este tipo, ¿no? Que vimos que Telmex, la CFE como monopolio, entre otros. Después ya aterrizamos más que nada lo que sería las características, ¿no? Del libre mercado, el mercado de bienes y de los servicios de salud. De eso pues hicimos una tarea. Y pues yo como médico me llamó mucho la atención pues todo eso del médico como agente, que en teoría pues el médico es el que provee el servicio y vive de ello, ¿no? Aunque siempre un poco hay conflicto de intereses, perdón, porque hay una relación imperfecta en este mercado y el médico puede inducir un consumo innecesario, ¿no? Cuando a veces no estás seguro completamente del tratamiento que le estás dando pues a tu paciente. Entonces quedamos en que los servicios de salud es básicamente un mercado imperfecto y requiere de una intervención estatal, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente por lo que se trata, ¿no? De la salud de las personas. Este, Vimos también lo de los flujos financieros en el sistema de salud, la importancia que tiene el sector de la economía básicamente en las instituciones públicas, ¿no? Que es donde trabajamos nosotros, la situación de salud, financiamiento y lo que podría ser el potencial desarrollo del país si hubiera pues un poco más de recursos. Vimos algo de las macroeconomías, básicamente como las cuentas nacionales de salud, que es el estudio del financiamiento del sistema, que pues básicamente era de el gasto nacional en salud, que se hiciera de manera pues competente, no coherente, consistente y pues tratando de compararse pues con otros países, ¿no? Aunque a veces pues eso está un poco más difícil. De la macroeconomía, pues aterrizamos otros conceptos para poder conocer y analizar el sistema económico. A veces para nosotros, como trabajadores de salud, pues solo estamos del lado operativo y no estamos relacionados muchos con ese tipo de conceptos. Por lo menos para mí sí fue bastante nuevo, ¿no? Conocer los indicadores socioeconómicos, la tasa de crecimiento poblacional, que eso correspondía pues al aumento de la población de un país en un periodo determinado, ¿no? O sea, los indicadores demográficos en la República Mexicana, como lo revisamos en clases, pues claro que tiene un impacto en la salud, ¿no? Porque tienes que ver qué tipo de pacientes o qué grupo es etario el que predomina, porque pues a esa área es a la que a veces hay que ponerle un poquito más de atención. Vimos lo que era el Producto Interno Bruto nominal, que también eso fue algo que yo no relacionaba básicamente con lo de la salud. Y vimos pues ya que básicamente mide la producción de bienes y servicios realizados por los residentes de un país, ¿no?
menos el consumo de bienes y servicios intermedios. La verdad sí, esto sí me causó un poquito así como más trabajo comprender, pues porque yo pensaba PIB pues es algo nada que ver con la salud, pero pues vimos en clases que sí tiene que ver muchísimo con la salud, ¿no? Y que esto fue muy, fue un cambio, fue un golpe porque pues básicamente la pandemia vino a tumbar muchas de estas cosas y a hacer unas inestabilidades ahí, ¿no? En la economía del país, porque básicamente se tuvo que parar todo y pues la economía se paró, la gente ya no percibía dinero y obviamente eso afecta directamente con lo que sería el PIB, ¿no? Vimos los indicadores socioeconómicos, cómo estaban relacionados con lo del PIB. Vimos pues que siempre debemos tener una orientación, ¿no? O sea, de que una buena salud, una capacidad de respuesta y equidad de contribución financiera, ¿no? O sea, que el recurso se distribuya como, pues como debe de ser, ¿no? O sea, por ejemplo, algunas ciencias que yo no relacionaba como la epidemiología y la estadística, pues son como que la base para saber el país qué recursos necesita más, en qué hay que invertir un poco más, ¿no? El análisis del coste-beneficios también me pareció algo muy interesante. La SEC es una herramienta que se utiliza para estos analizar, comparar costes y beneficios de un tratamiento y costes y beneficios adicionales asociados a tratamientos alternativos, ¿no? A veces uno como médico, pues le dice al paciente, es el tratamiento que tú tienes que llevar, pero viendo y analizando desde ese punto de vista, pues sí tiene muchísima razón que a lo mejor yo te voy a dar un tratamiento que es muy barato, pero que va a requerir muchas dosis, a que si te doy uno que es un poco más caro, pero te vas a aliviar antes y quizás el gasto no sea tanto como lo pensabas al principio, ¿no? Identificar los costes y beneficios de la ejecución de un proyecto, especialmente para definir situaciones de base, ¿no? O sea, esto sí me hizo bastante ruido porque pues a veces en los institutos tenemos medicamentos pues que no son de patente y el paciente necesita más dosis para poder curarse o llegar completamente a la curación, ¿no? Entonces, aquí vimos pues lo que se obtiene como el calculando la corriente actualizada de los salarios perdidos como consecuencia de sufrir una determinada lesión, todas las enfermedades y pues obviamente más las crónico-degenerativas, que es lo que más vemos en el primer nivel de atención, son días perdidos de personas que son trabajadoras, que son la cabeza de la familia. Entonces, cuando un paciente se enferma, y a veces el médico no diagnostica a tiempo las complicaciones, pues son días perdidos, ¿no? En la vida de una persona, pues días de enfermedad, entonces, pues uno tiene a veces que ser un poquito más consciente de que no es solamente dar una incapacidad, sino que todo lo que conlleva que un paciente, pues, no trabaje, ¿no? Eh, Vimos lo que era el enfoque de daños de la vida ajustados por calidad, que también me pareció un concepto bastante interesante, ¿no? O sea, que cada año vivido con plena salud tiene un valor de 1 y un estado de salud afectado por alguna enfermedad recibe un valor inferior a 1 hasta que llega a 0. Entonces, yo no estaba relacionada con ninguno de este tipo de conceptos, pero me pareció muy interesante, pues sí tiene mucha lógica, ¿no? O sea, es la vida humana y a veces nos vamos por sentimentalismos, pero pues ya vemos que sí, o sea, la economía está metida en todo este tipo de aspectos y es importante que nosotros como médicos pues la sepamos, ¿no? Vimos la evaluación económica financiera, la clasificación de los costos, eso sí hay, los tipos de financiamiento fue lo que me confunde un poco, pero el de leasing pues yo creo que es el que más me suena porque yo lo relaciono a veces con el de carro, ese tipo de cosas, ¿no? Que te ofrecen que no es tuyo, lo estás rentando, y al final pues puedes quedarte con él o no. El de endeudamiento, que es obtener recursos de manera externa mediante instituciones financieras o directamente con proveedores, con recursos propios, que es pues básicamente eso, lo que tú con recursos propios o ya sea acciones, aportaciones adicionales a socios o que tengas a alguien que te apoye para recibir lo que estás buscando. La combinación de fuentes, y creo que fue el que dijimos que era a veces el que se usaba más aquí, pues no que poner recursos por medio de lo que incluyen dos o más categorías anteriores, que sea arrendamiento, endeudamiento o a veces pues con recurso propio.
Vimos lo de los estados financieros, la verdad es sí pues no lo manejo completamente, pero pues vimos que son variables que están ahí y que van dentro de la evaluación, ¿no? Vimos la economía en salud, vimos que, como ya le comenté, pues que era la ciencia que estudia la escasez del sistema de salud. Entonces, ahí sí a veces como médicos solo pedimos y pedimos a veces lo que nosotros creemos que debería de haber, pero ya hablando de calidad, hablando de qué tanto le va a ayudar al paciente, a lo mejor no es suficiente nada más que haya el recurso, ¿no? Y hablamos de los sistemas de gestión, pues cómo se manejan, iniciando desde los niveles gubernamentales, el desarrollo de los programas, la distribución de los gastos o las políticas para que ingrese el dinero, ¿no? Cómo a veces se tomaban los programas internacionales como referencia para los programas nacionales. Y todo está ligado a la organización económica con el desempeño económico y la inversión financiera. Otro concepto que vimos pues es el valor de la vida humana, que a mí me pareció bastante interesante, que esto ya es algo muy viejo, ni siquiera es algo nuevo, empezó como en la década de los 60 y que vimos que era para darle un valor estimado a la vida humana en cuanto a que los pacientes trabajaran o no trabajaran y los beneficios y costes de la prevención de las muertes y las lesiones corporales para que el paciente siga siendo alguien funcional y que aportara a la economía, ¿no? El enfoque del capital humano en los años de vida ajustados por la calidad y el valor de la vida es estadístico. Digo, lo de los gestores de organizaciones públicas, gestión a nivel organizacionales, como las funciones o los puntos importantes que trabajaba cada uno. La verdad me pareció un curso bastante interesante, la verdad sí un poco difícil porque con muchos conceptos pues no estaba relacionada completamente, pero sí es muy importante conocerlo pues ya que mientras estás trabajando en cualquier parte, aunque no sea incluso una institución pública, pues es importante que tú sepas pues algo básico de economía, porque pues de dónde viene, cómo viene el recurso, por qué no hay, qué puedes pedir, dónde estás situado para que te alcance y qué es lo que puedes ofrecerle a tus pacientes, ¿no? ¿Qué puedes solicitar? ¿Qué cosas no hay en México? Y cómo ir relacionando el Producto Interno Bruto pues con la pandemia que estamos viviendo en este momento, que golpeó mucho la economía, ya que las personas pues no estaban trabajando y vimos que la salud mata todo, ¿no? Si no hay salud, si no hay esa seguridad social para el paciente y para su familia, pues el país no puede caminar. Pues es más o menos mi resumen, maestro. Espero que haya cumplido con las características que usted necesitaba y pues muchas gracias.